Montá, presidente y líder del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, con quien vamos a conversar sobre diferentes tópicos de la actualidad económica, social, política, nacional e internacional de República Dominicana. Como ustedes sabrán, amigos televidentes, en las últimas semanas el país, éticamente hablando, ha sido sacudido, estremecido por el escándalo de corrupción, de venta y compra de sentencias de parte de la justicia dominicana, de lo que más se puede llamar justicia dominicana, que si hubiese sido en un país de Europa o en un país suramericano y quizá en los mismos Estados Unidos, a lo mejor el Congreso de la República, pero se sabe que el Congreso Dominicano también es un estercolero de mundicia y de corrupción. Imagínense cómo está este país. Pues hubiesen por lo menos cambiado o hubiesen pedido la renuncia del pleno completo de la Corte Suprema de República Dominicana. Cuando una juez que ha sido suspendida y cuestionada dice públicamente que el líder de la banda, porque hay que llamarlo así, de la banda, de la pandilla que se encargaba de vender sentencias, era más y nada menos que un tal Mariano Germán, que colocaron ahí como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en esa componenda aquella inmoral de la repartidera del poder público, en el llamado pacto aquel de las corbatas azules. Vamos a hablar de este tema y otros temas más con nuestro invitado Luis Pin Montaz. Pero antes, vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado. Con el primo, en beneficio de todos. Todo el que se involucra con el primo, gana. Yo me voy a involucrar para ganar. Involúcrate con el primo para que te vayan mejor las cosas. Yo me involucré con el primo. Yo me estoy involucrando con el primo. Mi mujer se involucró con el primo en una cama y ahora somos mucho más felices. El primo en eso de comprar y ganar nos ha involucrado a todo, Mi mamá se involucró con el primo con una tremenda nevera y a todos nos fascina. Yo me involucraré con el primo. Si todos nos involucramos con el primo, las cosas van a cambiar, pues yo también me voy a involucrar con el primo. ¿Y tú? ¿Te quieres involucrar? Presentamos El héroe de tu sueño. Clara se levantaba diariamente agotada porque su colchón estaba desgastado, roto y hundido. Alberto sufría del mismo mal y veía cómo eso afectaba su día a día, hasta que hizo algo al respecto y llegó a casa como un superhéroe con el colchón Super Pillow Top de la Nacional, con tecnología triple capa, sistema no flip, 10 años de garantía a un precio súper económico. Desde ese día Clara duerme y Alberto se convirtió en el héroe de su sueño. Super Pillow Top de la Nacional. Este sí que es un Pillow Top. Por la compra de un Pillow Top te lleva gratis 2 almohadas. Recuerda, solo gratis en tiendas El Primo. Bien, como le decíamos, tenemos al líder del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo. Buenas tardes, Pimontá. ¿Cómo está usted? Saludos, mellizo. Encantado de concurrir de nuevo a tu programa para tratar un tema de suma importancia nacional, igual que concurrí la vez anterior por primera vez para tratar el problema de la sentencia 168-13 y de las consecuencias de la defensa de la nación dominicana, de la soberanía, de la autodeterminación, que eran unos momentos muy cruciales porque había confusión una vez que se quería abordar el tema de Haití, de los haitianos, desde el punto de vista de la piedad, de la conmiseración que enarbola el cristianismo. No obstante, se ha visto claro que realmente los haitianos
y el problema haitiano no amerita ser abordado desde el punto de vista de la caridad humana, ni mucho menos, sino desde el punto de vista de los principios de la nación, de la soberanía, de la autodeterminación, y que realmente solamente colocándose en ese ángulo y en ese punto de vista es que la República Dominicana puede sobrevivir a la embestida en contra de todo lo que signifique orden y civilización por parte de lo que es el econicho Haití y los haitianos. Pues bien, yo creo que las aguas han tomado su cauce debido y ya la nacionalidad dominicana, la dominicanidad, tiene un punto de vista bastante acabado de que debe defender su soberanía y su autodeterminación. Incluso cuando países como Venezuela, que cerró fila e instigaba a Haití en contra de República Dominicana, se metió en una encerrona tal que ahora mismo los principios que enarbola frente a Colombia, frente a Guyana, no son otros que la de su autodeterminación y soberanía nacional, porque estaba precisamente trabajando en sentido contrario al mismo interés de Venezuela y poniéndose de parte de los enemigos de Venezuela, que son ante todo los Estados Unidos y su monopolio. Si hubiese seguido ese camino de abandonar la lucha por su soberanía nacional, por su integridad nacional y su autodeterminación, así como sus límites territoriales, Colombia se la engulle a nombre de Estados Unidos. Pues bien, yo creo que las cosas han marchado favorablemente y que se han disipado incluso aspectos oscuros, como que nos decían, pero ¿cómo es que ustedes, el Partido Comunista de la República Dominicana, está coincidiendo con Vincho o con el Cardenal? Y nosotros decimos, no, que en defensa de la República Dominicana nosotros estamos dispuestos a coincidir con el que sea, porque nuestra posición nosotros la trazamos independientemente con nuestra autodeterminación y nuestro libre discernimiento basado en los principios postulados del socialismo científico, del marxismo-leninismo. Creo que ahora mismo voy a dar una prueba de que no estábamos mintiendo ni estábamos adoptando poses de hipocresía y de simulación, o sea, de mimetismo, sino que estábamos hablando en base a nuestra profunda e íntima convicción. Es el caso del conflicto que hay en la justicia, que no es un conflicto, es una crisis. O un enfrentamiento de poderes. No un enfrentamiento de poder, es un tumor canceroso que ha hecho eclosión como un volcán. O ha hecho metástasis. Sí, ha hecho metástasis porque ¿qué es la República Dominicana incluso desde su fundación? Ha sido un coto manejado por la Iglesia Católica, Papado Vaticano a su antojo. Fue la Iglesia quien llamó a Boyer a intervenir en el país en el 22 y abortar exacto, y abortar el primer proyecto de independencia nacional. Y fue la Iglesia quien durante 22 años dio Te Deum y celebró la ocupación haitiana, como fue la Iglesia Católica y los jesuitas quienes le entregaron, manipulando el pacto de Ricci, que no contemplaba entregarle la parte occidental de la isla, entregándosela a los españoles, a los franceses, a través de los jesuitas que controlaban el poder de la monarquía española. En definitiva, la desgracia más grande que ha tenido la República Dominicana desde su cimiento como nación, desde la llegada de Colón en el 1492, ha sido la Iglesia Católica, que de paso es la protagonista del exterminio de la raza indígena en este país, como en toda la América Latina y hasta en Norteamérica. No es casual que ahora mismo el Papa jesuita y connotado agente de la CIA haya en su visita a Estados Unidos
elevado a la condición de santo al tal Fray Junípero, calificado y ubicado, retratado como un maníaco criminal, psicótico y sociopático, porque exterminó más de 100.000 indígenas sometiéndole a un proceso de lavado de cerebro jesuita. Aunque él era franciscano, en realidad él obedecía a los jesuitas, porque desde que se constituyó la Compañía de Jesús en el año 1535 con el aliapapa, un homosexual degenerado e incestuoso, Paulo III, los jesuitas pasaron a tener el control absoluto de la iglesia. Y esas órdenes, como los franciscanos, los dominicos, como el mismo Opudei, que ellos, el Opudei pintaba una imagen de controversia con los jesuitas, mentira, eran instrumentos de los jesuitas, como se ha visto. Los legionarios de Cristo, que tenían una controversia con el expediente que le hicieron, y que después de mucho tiempo, después de 50 años de masivas violaciones de niños, asesinatos, actos vandálicos de Lampa, Maciel degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo, fue sancionado por el Tribunal de la Fe, que es la Inquisición Vaticana, y excluido de la iglesia. Pero el control de esa organización, que es la organización religiosa más rica en México y una de las más ricas de la Iglesia Católica en el mundo, pasó bajo el control estricto de los jesuitas con el Papa Bergoglio, alias Francisco I, que es jesuita y era el jefe de los jesuitas durante la dictadura de Videla en Argentina. Defendió la Junta. Sí. El consultor espiritual y guía espiritual del genocida condenado como 5 veces a cadena perpetua, Jorge Videla. Bueno, ¿qué resulta? Actualmente la Iglesia Católica, como nosotros hemos venido insistiendo, es la que vive a costa del país como una sanguijuela pegada del pescuezo e irradiada por todo el cuerpo, succionando todo lo que sea sangre y fruto del trabajo y de las riquezas nacionales para su beneficio particular. Se habla de personalidad jurídica que Trujillo le concedió, primero provisionalmente, apenas 7 meses de ascender al poder mediante el golpe de Estado concertado por Estados Unidos y la Iglesia Católica y Vaticano, porque ya el Estado Vaticano estaba constituido por Mussolini desde el año 1929. ¿Qué resulta? Trujillo le concede una personalidad jurídica transitoria en el 31 y 10 años después hace que lo que él llamaba Congreso, carente de toda legitimidad, de toda legalidad, le concede definitivamente por ley del Congreso la personalidad jurídica. ¿Qué sucede? No, ese hecho es un hecho festinado y absurdo, porque la Iglesia Católica Vaticano en el año 1931 y en el 29 ya era parte de un Estado extranjero que es el Estado Vaticano. Luego, ¿cómo le pueden conceder personalidad jurídica? Acreditándolo como parte del Estado Dominicano y parte de la nación dominicana a una institución que forma parte integrante de una nación internacional que aquí... Y de un poder extranjero. Y de un poder extranjero. O sea, una nación extranjera, porque a un banco se le puede conceder lo que se llama
acreditar lo que puede negociar aquí, siendo extranjero, pero no darle personalidad jurídica en términos de parte de la nación y del Estado Dominicano, por lo cual esa personalidad jurídica es un adefesio, no tiene legitimidad. E incluso se habla de que la iglesia tiene personalidad jurídica y ellos no le grimen mucho porque saben que no tiene validez, no tiene apoyo, porque ellos son parte del Estado Vaticano. Y así, por eso en el 54 ellos trataron de justificarlo con el concordato, y por lo cual estaban desesperados. Hay un señor, Eduardo Ross, que era el capellán de la sacristía San Rafael del Palacio Nacional, donde descansaba el régimen dictatorial de Trujillo. En el 1958, Arias Monseñor dio una charla en el local del Partido Dominicano y expresó, de lo cual yo he hablado repetidamente de eso, expresaba que Trujillo le concedió a la iglesia lo que desde el año 1844 la iglesia pedía y nadie se lo había concedido, que era, en primer lugar, la personalidad jurídica, porque hasta Santana entendía que eso era un adefesio antinacional, hasta Santana. Y que sin embargo Trujillo le había concedido no solamente la personalidad jurídica, sino el concordato, que también lo habían pedido desde siempre, y nunca ningún gobierno dominicano, por más antinacional que fuera, se atrevió a concederle eso. Ni siquiera lo de Báez, que siempre fue un agente de la iglesia. O sea, Monseñor Ross confesaba que eso significaba la entrega de esta nación a la iglesia. Efectivamente, nosotros indagando sobre este problema, porque nosotros entendemos que la iglesia castra la soberanía nacional, castra la autodeterminación, la iglesia es quien maneja las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los servicios secretos, y es quien orquesta los crímenes en que las Fuerzas Armadas y la policía se involucra en base al vicariato castrense. La educación un desastre, de 148 puestos que hay en escala descendente. La República Dominicana, todo el mundo lo sabe, todo el radio, todo el que está frente a la televisión o tiene un mínimo de cultura sabe que es una noticia internacional, que el nivel degradado de la República Dominicana en materia de educación es el 146, 2 peldaños antes del último. ¿Qué resulta? ¿Quién controla la educación? No desde el concordato, sino desde 3 años antes, desde cuando Balaguer era ministro de educación, secretario de educación, con aquella famosa ley orgánica, la Iglesia Católica. Ahora bien, el cardenal en el 2002 afirmó y confesó que ellos tienen tanto patrimonio educativo en escuelas, en universidades, en escuelas técnicas, primarias, universidades, que el Estado no se le iguala, y que si se suma el sector propiamente empresarial privado, al Estado tampoco le dan ni por la cintura. ¿De dónde sacaron el recurso? Si no es saqueando al Estado y al pueblo dominicano. Esos son hechos. Ahora bien, nosotros investigando, recurrimos a internet y buscamos bienes y patrimonio de la Iglesia Católica en República Dominicana. Tienen... son un poder económico. Pero no un poder legítimo. Son los saqueadores. Son la fuente de la corrupción. Eso es que nadie le puede negar. No obstante, por ejemplo, en el campo de la salud, que esta epidemia de dengue, que le ha llevado la vida a más de 200 dominicanos y ha dejado muchísimas personas lesionadas con carácter permanente por los efectos del dengue hemorrágico, está en el suelo, con una crisis permanente. No obstante, la iglesia, tenemos la Plaza de la Salud, tenemos Sedimat, y ahora mismo el gobierno dominicano, que lo encabeza el Dañino Medina, por los pálidos pelegatos bochistas,
le acaba de hacer el hospital más moderno tecnológicamente de toda América Latina. Ahora yo voy a hacer... A la iglesia se lo hizo. A la iglesia. No, al cardenal, porque ese bien no está entre los bienes propiedad de la iglesia. Es del cardenal, es una monstruosidad, señores. Esto es que tú, yo, el carretillero, el obrero, el médico, el empresario, trabaja para mantener a estos zánganos huevones. Huevones no se crea, no se crea que es un insulto, es un holgazán. A esos holgazanes de la Iglesia Católica, y lo grande es que los evangélicos reclaman que a ellos hay que darle el mismo trato que le dan a la iglesia por el concordato, o sea, que están pidiendo los mismos privilegios y las mismas impunidades, cuando el país no soporta más. Lo que aquí se plantea y lo que aquí se requiere es la separación absoluta, completa, total del Estado Nacional Dominicana, República Dominicana, y de las jodidas confesiones religiosas. El que quiera creer en una religión, el que quiera creer en lo que crea, es cosa personal. Es como los panties que se pone una mujer, es como el pantaloncillo que me pongo yo, que te pones tú, o las medias o el tipo de zapato, pero no es una cosa del Estado. Eso es lo que yo quiero decir, porque aparte de eso, ¿cómo se puede creer en una jodida religión como el cristianismo, que es la ideología del imperio romano esclavista, y que parte de un Génesis, en donde en el primer día el supuesto Dios de ellos separó la luz de la tiniebla? ¿Y cuál es la fuente de la luz sino el sol? Y en ese mismo primer punto de la de Efesios ese, del impostor Moisés, dice que el cuarto día que el tal Dios crea el astro de la luz, que el sol, búscalo, que el cuarto día que lo crea. ¿Y cómo se puede creer un adefesio así? Que creó un árbol, lo plantó en el centro del paraíso y le prohibió, porque era el árbol de la sabiduría y de la inteligencia, comer de ese fruto. Recurre a una culebra, el animal más abominable y más repugnante, para que persuada a la mujer. Y esta la persuade. Resulta que la serpiente era el Dios malo, que es el diablo, Satanás, porque un mismo Dios, porque aquel no ha podido nunca eliminarlo, según ellos. ¿Y qué resultado? Condena a la mujer a que va para ir con dolor, por haber comido del árbol prohibido. Pero ¿y cuál animal no siente dolor al parir? Ustedes no han visto una vaca pariendo, una yegua. Cualquier animal. Es un trauma. Una perra, un huevo poniendo una gallina, o sea, una gallina poniendo un huevo. Hay dolor. Hay dolor. Entonces, que la condena a comer polvo. ¿Cuándo culebra alguna ha comido polvo? ¿Cuándo? Aparte de eso, ¿de dónde diablo una culebra va a sacar mecanismo para hablar? Y entonces, en base a eso, tienen subyugado a la humanidad, a una parte de la humanidad, y nos tienen reducido a nosotros al estado de salvajismo. Y eso es lo que ostenta el cardenal, privando de que en científico y en culto. Es más salvaje que los salvajes de Tangañica, de por allá del África, porque es un vividor y un estafador. ¿Qué resulta? Estados Unidos, por su parte, está interesado, como todo el mundo ve, en adueñarse definitivamente de este país y reducir a la iglesia al área que a ellos les conviene. Y por esa razón cometió Estados Unidos y Obama, que es un degenerado, criado por su tío homosexual, admitido por él mismo, travesti, y se les indica como parte de la misma corriente y de las mismas prácticas homosexuales. Envía para acá, en contra de las leyes dominicanas y la Constitución dominicana, nada menos ni nada más que a una pareja de homosexuales supuestamente casados. Por tanto, la falta de dignidad nacional
del presidente pálido pelegato bochista, el Dañino Medina, no tiene problema, lo acepta. Y acepta que se le asiente, que concurran al centro del poder del gobierno dominicano y se sienten que como una pareja de esposos. Algo aberrante. Es algo aberrante, porque es que realmente, yo digo pálido pelegato bochista, porque Bosch creó esa organización como una estafa para reclutar a jóvenes y simular que eran un partido político progresista y arrebatarle de paso la lucha por la liberación nacional que había sido bandera del movimiento popular, democrático, dominicano y revolucionario. O sea, fue una hazaña de la CIA. Pelegato porque solamente se han dedicado a robar. Y bochista porque el bochismo es una aberración creada y parida por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. No hay uno que se llame bochista que tenga un chin de dignidad. No hay uno. Lo que pasa es que en la realidad hay un fenómeno. Todo bochista es católico y trujillista y pro-yanqui. Como todo trujillista es obligatoriamente fanático católico y al mismo tiempo es agente norteamericano. Yo te puedo citar a ti, empezando por Jorge Subero Isa, familia de testaferros de Negro Trujillo y de los Trujillos. Yo te puedo citar a Euclides Gutiérrez, al mismo Leonel Antonio Reina, de familia de matones trujillistas, ya sea hijo de Marichal o hijo de José Antonio Fernández. Vamos a seguir con esto más adelante. Vamos a la primera pausa. Volvemos. Para avanzar hay que involucrarse con el primo, en beneficio de todos. Todo el que se involucra con el primo, gana. Yo me voy a involucrar para ganar. Involúcrate con el primo para que te vayan mejor las cosas. Yo me involucré con el primo. Yo me estoy involucrando con el primo. Mi mujer se involucró con el primo en una cama y ahora somos mucho más felices. El primo en eso de comprar y ganar nos ha involucrado a todos, Mi mamá se involucró con el primo con una tremenda nevera y a todos nos fascina. Yo me involucraré con el primo. Si todos nos involucramos con el primo, las cosas van a cambiar, pues yo también me voy a involucrar con el primo. ¿Y tú? ¿Te quieres involucrar? Seguimos aquí con nuestro entrevistado, Bueno, Luis Pimentel. sí, yo decía que la crisis del país básicamente es por el parasitismo total, la anulación de la soberanía estatal y de la soberanía nacional, de la institucionalidad por parte de la Iglesia. La Suprema Corte actual es un coto de la Iglesia. Hablemos de eso, de la crisis Sí, actual. vamos a ver de la crisis actual. A esto es que yo vengo. Sí, una pero jueza que acusa al jefe de la Suprema. Sí, pero es que es lo que pasa. Mira, yo tengo aquí este señor que presentó la intervención en reivindicación, en defensa de la legitimidad y constitucionalidad del concordato, cuando la Iglesia Evangélica presentó una instancia que objetaba la legitimidad, la legalidad y la constitucionalidad de la Iglesia Católica. ¿Quién presentó este alegato a nombre de la Iglesia? Mire, está firmado por dos señores: Julio César Castaño Guzmán, presidente de una supuesta fundación Derecho y Democracia Incorporado. Ese señor es el primer vicepresidente de la Suprema Corte actual. Castaño Guzmán. Como el otro Castaño es el representante de todos los intereses en el plano de la salud Vamos a coger esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Mello. Ese hombre, aparte de que es guapo, es hasta dichoso que ha llegado a esa edad, como él habla. Ese hombre es valiente. Gracias. Yo lo felicito. Dice que tú eres valiente por la forma en que tú hablas. Mira, el otro, el de fundación, el del Finju. Finju, sí, que es Sí, otra. que es otra colateral. De la embajada.
es de la embajada y de la Ucamaima, porque no es de la embajada solo, es de Agripino, Ucamaima y es de la embajada a la vez. O sea, el enlace, el híbrido de la colusión yanqui-iglesia católica, con la que nos instalaron a Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mello. Adelante. Mira, Mello, hombre, así que necesitamos aquí en San Pedro de Macorís. Si fuera así, nosotros no íbamos a perder los terrenos de la laboral que tantos deportistas practicaban ahí. Es Guillén que te habla. Adelante ese hombre. Patria o muerte. Adelante, Sí. sígalo. Pues sí. ¿Qué resulta? Todos los que están involucrados en esto y aspiran a sacar provecho de la crisis actual es la iglesia. Estados Unidos, como te digo, está interesado en reducir el poder de la iglesia. El poder de la iglesia y al mismo tiempo reducir definitivamente a la nada la soberanía y la autodeterminación de la nación dominicana y del Estado dominicano. Fruto de que la voracidad, la codicia, la avaricia, la ambición de la iglesia como parásito, la iglesia católica y el cristianismo es parásito como protestante, como católico. Es un gran negocio. El cristianismo es una religión de culpable que parte de un adefesio que dice que el Hijo de Dios vino a la tierra para morir y liberarnos de pecado. Por tanto, está liberando a todo el ser humano de crimen. Tú puedes cometer el crimen que sea. Eso lo dice eso, sí. Y ya el Hijo de Dios murió por eso. Pagó por mí o por ti. O sea que son vagabunderías. Porque no tienen, para usar el término que tanto le gusta al cardenal, son vagabunderías. ¿Y qué resulta? Este señor es, en caso, por ejemplo, de que se quite. Va él como presidente. Mariano Germán, va Cataño Guzmán. Si quitan al ladrón corrupto de arriba hasta abajo, Mariano Germán Mejía pasa a ser presidente de la Suprema. Uno que es peor, más taimado, más ladrón y más criminal, que es Cataño Guzmán. Julio César Castaño Guzmán. Parte de la triada. Ese hijo de Cataño es para allá. Sí. Julio César, que fue rector de la UAS. Sí, ese mismo, que fue agente trujillista, que vendió al hermano contra Trujillo. Que entregó al hermano al CIN y el CIN lo tiró en el malecón. Ese Castaño es para allá, porque esas son sangre infecto contagiosa que se heredan. Esas infamias se heredan y se continúan. Y esto es lo que hacen los tres Castaños. Como Euclides Gutiérrez. Como Euclides Gutiérrez también por igual. Ese es católico, trujillista y bochista. Eso es Y el papá de Leonel también, que era militar. Bueno, espérate, el que le dio el apellido, porque Ramfi lo obligó a que le diera el apellido, para poder hacer que Marichal firmara con los gigantes. Porque con un hijo, Marichal no podía firmar en Grandes Ligas. ¿Cómo? Ese es el problema. Pero esa es otra 500 que cuando tú quieras yo me extiendo aquí todo lo que tú quieras. Ahora, ¿qué resulta? ¿Quién es la que aspira a ser la primera vicepresidente? Una persona tan corrupta. ¿De la Suprema? Sí, de la Suprema. ¿Tú sabes quién es? Miriam Germán. Ah, Miriam Germán. Miriam Germán, otra lesbiana. Porque ¿qué es lo que habla el cardenal de homosexualidad y de lesbianismo? Si la iglesia es la fuente del lesbianismo, de homosexualidad. Mira, en el alegato de Julio César Castaño Guzmán ante la Suprema, él dice, proclama, que la Iglesia Católica es internacionalmente la institución de más credibilidad moral. Eso está escrito por él mismo, que la Santa Sede, se supone que la Santa Sede es el lugar donde vive Dios, o lo que llaman Dios, porque eso es un cuento ignorante y estúpido. Representa hoy en día la más alta expresión de la conciencia moral de la humanidad. Mira, yo no pude traerlo, pero yo publiqué a través de otro programa los datos de cómo no solamente el cardenal Eugenio Pacelli, que era
el nuncio apostólico del Papa Ratti, Pío XI, ante Berlín, sino cómo los cardenales, todos, eran defensores y decían que estaban dispuestos a morir por el tercer Reich de Hitler y por el Führer, por Hitler. Citado incluso, tomando como fuente un historiador jesuita, que admite y lo dice. Entonces yo te voy a decir a ti lo siguiente. Hoy en día se conoce que no solamente la iglesia es responsable de todos los genocidios y matanzas, no de indígenas, sino llevada a cabo por los dictadores modernos. Trujillo, Santa Rosa, Santa Ana en México, de Sudamérica, Pinochet, los Somoza en Nicaragua, sí, Roja Pinilla, Stroner en Paraguay, Pérez Jiménez, o sea, señor, Stroner, los Somoza, es decir, esas son obras de la iglesia. La Junta Militar del Brasil. Del Brasil, y del Paraguay, de Uruguay, de Argentina, del Cono Sur, todos estos eran católicos ultranza. ¿Qué resulta? Yo señalo menos los Duvalier. Y aquí, y también a Balaguer aquí. Sí. Entonces, no nos engañemos. ¿Qué resulta? Y a Trujillo, porque Trujillo fue una hechura de la iglesia y el imperialismo norteamericano. Hablan disparates que un golpe de Estado se lo orquestó la iglesia y las tropas norteamericanas. Se acabó. Y lo defendieron. Ahora bien, ¿qué resulta? Que hablan de homosexualidad, pero ¿y cuál es la fuente de homosexualidad más grande? ¿Tú conoces un cura que no sea homosexual o que haya sido homosexual en una parte de su vida? ¿O una monja? Son todos homosexuales. El mismo Papa su hermana confiesa que él iba a casarse, pero tuvo una entrevista con su consejero espiritual y salió 2 horas después de la entrevista personal y dijo, no, yo voy a ser cura. O sea, señores, que no hay un cura que no sea homosexual, que no lo hay. Porque los curas de por sí, cuando juran de que celibato, no matrimonio, están renunciando a su naturaleza humana y de hombre al género que la naturaleza le dio. Son contra natura de por sí. Eso es un adefesio, es una monstruosidad, es una abominación, como dicen ellos mismos. Ahora bien, ¿en qué va a parar el deterioro de la justicia? Mira, ¿en qué va a parar? Vamos a ver. Yo creo que esto se resuelve en que el pueblo entienda que la solución está en sus manos, que se decida por un movimiento a favor de una constituyente que sea quien recree la nación dominicana alrededor de un Estado laico con separación absoluta de iglesia y Estado, sea la iglesia que sea la confesión que sea. El Estado no puede tener una religión oficial, porque eso es antidemocrático. Es anti todo, porque ven acá, ¿cómo es posible que yo, comunista, pague impuestos para mantener a los pendejos estos de la iglesia católica, o que le den una parte a los otros zánganos sin vergüenza de la secta protestante, y cogen mi impuesto que yo pago sin consultarte? No, o sea, yo no tengo opción, soy un siervo de la gleba, y lo eres tú y lo eres aquel también, todo el mundo lo es. ¿De qué democracia puede hablar la iglesia? Si la iglesia es la creación es la creadora del despotismo, de los genocidios, de Hitler, de Mussolini, de Trujillo. ¿Quién creó el Estado Vaticano? Mussolini, después del pacto de Letrán. O sea, yo te quiero decir entonces, por ejemplo, en el conflicto de él con los embajadores, con los embajadores, porque el maricón Breuter, cada vez que habla, dice, apela a la opinión de a su pareja, porque yo no sé si es su marido o su mujer, y habla, voy yo. Primera vez que yo veo eso, que el marido o la mujer de un embajador acreditado en el país interviene en los asuntos de la diplomacia. Las mujeres de los embajadores o los maridos de la embajadora, a excepción del de Palma, que se dedicaba a pedofilia. El argentino que mató al niño Ibar. Sí, matanza del niño hizo de todo aquí. A excepción de eso, se dedican a obras de bien social, a obras caritativas y cosas de esas. Pero este no, este va y opina.
yo no sé, yo vuelvo y repito, no sé si es el marido o la mujer de Breuter, porque eso es muy difícil de determinar, porque son del mismo sexo. ¿Cuál es el marido cuál es la esposa? Yo no sé, eso se lo inventan ellos. Entonces, ¿cómo es posible que este energúmeno de Breuter hable de corrupción cuando él es un símbolo vivo de lo que es la corrupción y la degradación que impera en Estados Unidos y en la sociedad imperialista norteamericana? Él no tiene moral para hablar de corrupción. Ahora bien, él tiene moral para decirle a la iglesia que es una corrupta, porque son dos inmorales, dos corruptos, y ellos pueden discutir cuál es más corrupto de los dos, pero los dos son corruptos. Y por eso yo creo que la solución está en que la República Dominicana, el pueblo dominicano, la nación dominicana, reivindique su soberanía y su autodeterminación. El Procurador General de la República, Domínguez Brito, está públicamente pidiendo la convocatoria del Consejo de la Magistratura. Eso no resuelve nada, porque eso lo controla la Iglesia Católica y la Embajada Americana. ¿Qué usted cree de Domínguez Brito? Mira, Domingo Brito es un agente del Opus Dei. Su mamá es la que organiza el negocio de los viajes llamados peregrinaciones al Vaticano. Es la que baña y limpia a los santos en la Catedral de Santiago. Su hermano, el alcohólico, que era director del periódico Camino, sí, el hermano de padre y madre de él, es Opus Dei. Y él mismo es Opus Dei. Que tú no sabes dónde ubicarlo, porque él no. ¿Por qué él es tan afín a Breuter? Porque él es homosexual, igual que Breuter. Eso todo el mundo lo sabe en este país, señores. ¿El procurador? Sí, hombre, el procurador es un degenerado, igual. ¿Quién no lo sabe? O sea, eso no va a resolver nada. No va a resolver nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Todo el mundo sabe que Leonel intervino y que Radamés Jiménez, que fue el que recibía y orquestaba la conexión Leonel Antonio Reina con Ramón Báez Figueroa, estafa Baníter, el mismo que fue procurador todo el tiempo de Leonel y que llevaba a cabo los casos de Leonel en su bufete y que empleaba precisamente a gente como incluso como Abelito Rodríguez del Orbe, y llevaba y empleaba muchísimo. El ex-catorcita, Abelito. Sí. Un hecho patente de la ambigüedad del catorcismo, ¿verdad? Camarada suyo fue él. Sí, somos amigos personales. Él es muy labioso. Él es muy labioso, No, él no es muy labioso. Abelito lo que es una persona bastante locuaz y, o sea, y que dice lo que él cree. Y claro, él corresponde a los sectores oligárquicos del país, porque él es sobrino, su mamá es una hermana de Juancito Rodríguez. Y de ahí es su vinculación con Vincho, que también es pariente de Juancito Rodríguez, como es pariente del cardenal. Pero cuando habla de Juancito Rodríguez, se refiere al general que pagó la expedición de Cayo Confite. Sí. Ahora bien, yo te puedo decir lo siguiente. La corrupción en el Poder Judicial, en ese poder que tú dices que está llamando, que está convocando, eso es una pantalla. Una entretención. Una entretención, señores. Aquí hay jueces, que hay un tribunal que decide, fulano de tal se apropió indebidamente de un vehículo y por tanto ese vehículo no correspondía a quien ellos se lo incautaron, sino su dueño tienen que entregárselo. Y hay jueces que cuando llega esa sentencia del tribunal correspondiente, juzgan al que la incautación acreditó como el guardián y lo descarga, y van 8 años y todavía el carro no le ha sido devuelto a su dueño, porque hay involucrados intereses como los bufetes de abogados de Navarro
el departamento legal de la embajada americana. ¿Y de qué corrupción que habla? Pin, falta poco, ya venimos al año 2016 sí. Y vienen las elecciones y se habla de un desgaste de Danilo Medina. ¿Usted cree que ese desgaste de Danilo Medina lo pueda recuperar y reelegirse o puede perder las elecciones? Mira, o Leonel no lo va a apoyar, etcétera, etcétera. Nosotros nunca creímos en el supuesto popularidad 80%, porque hoy salió una información en un periódico de que bajó 50 puntos. No solamente eso, no. Dice una cosa muy interesante, que entre los empresarios, Danilo Medina bajó a 43. Yo lo vi. Barómetro Internacional lo publicó. Sí. Barómetro Por Internacional. ejemplo, yo te voy a decir lo siguiente. Esa información presentada así da un indicio. Danilo tenía entre los empresarios, no entre el pueblo, un alto porcentaje, porque el pueblo nunca ha creído en ese gánter murmullo de Danilo Medina. No te engañen eso. Cuando decía que tenía un 80, estaba en el suelo también. Lo que pasa es que ahora mismo los mismos empresarios y los mismos publicistas, como del periódico Hoy, El Caribe, El Listín, se dan cuenta que a ellos les puede resultar más conveniente Luis Abinader porque es más entreguista y no tiene ni siquiera el compromiso con lo que llaman bochismo, sino su compromiso es con su origen haitiano, que haitiano, Luis Abinader, y lo mismo que su papá. Y además, con toda la corrupción habida y por haber en este país, porque Abinader no puede demostrar cómo se hizo siendo secretario general de la UAS, dueño de una universidad y dueño de proyectos turísticos en Puerto Plata, si no es en base a la corrupción, ¿verdad? Yo te digo a ti que realmente las perspectivas por la vía electoral son muy negras para el país, porque lo han puesto a escoger entre Guatemala y Guatepeor, entre el dañino murmullo, un gánter, representa toda la podredumbre del pálido pelegato bochista, y al mismo tiempo entre Luis Abinader, detrás de quien está, imagínate tú, perdón de los radioyentes, es un criminal de lesa humanidad, hijo de la gran puta. ¿Quién? Llamado Rafael Hipólito Mejía, que envió tropas dominicanas a iniciar el genocidio en Irak, que aún continúa. Y hasta el ex primer ministro inglés, Tony Blair dijo: yo pido perdón por ese crimen que he cometido. Ustedes han visto al psicópata ladrón, agente de la CIA y del Mossad, pedir excusa por ese genocidio. Y ustedes no lo ven como lo celebran, que aparece haciendo disparate, porque es un niño bonito de la iglesia y del imperialismo norteamericano, a ese personaje despreciable que es Rafael Hipólito Mejía, un hijo de la gran puta, criminal, ladrón, agente de la CIA desde que tenía 17 años. En San Cristóbal. ¿Y cómo la gente puede ir a votar por un candidato que está ocupado por eso, que están los Sánchez Baré atrás de él, que está Milagro Ortiz Bosch, que es una mujer más corrupta y perversa, lesbiana, que Milagro Ortiz Bosch, alcohólica, una degradada moral? A raíz de la declaración del cardenal, diciéndole que Breute lee lo que es un mariconazo y que debe atender a su marido, burlándose de él. No es casual que apareciera Carmen Inverdugal defendiendo al embajador, o Margarita Cordero. ¿Sabes por qué? Porque son pájaras las dos, son lesbianas las dos. O aparezca un Roberto Cavada, el cubano. Porque él es el marido de Manuel Corripio, el socio de Pepín Corripio, hijo. ¿Qué es lo que están hablando? Es que realmente estamos en manos de una pandilla de degenerados. Bien, despídase que nos están votando aquí, despídase. Vamos. Yo quería asistir a este programa
para que conocieran la posición nuestra, tanto de crítica a esta podredumbre que corresponde al axioma de que la mierda, mientras más se bate, más hiede, entre que han polarizado la embajada norteamericana y el alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, y al mismo tiempo reclamar que el pueblo dominicano tiene una salida, que es el Estado laico, donde ninguna religión intervenga, ninguna religión, que la religión sea un asunto privado de cada persona. Ese derecho lo tiene, pero es cada persona, no imponérselo al Estado, imponérselo al otro, ni cobrarle impuestos al que no es de esa religión. El que quiera pagar, que vaya a su iglesia y pague su diezmo, lo que ellos dicen. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que entiendan que todo esto lo generó el programa de reforma neoliberal que en el país aplicó Leonel Antonio Reina y su gobierno para narcoterroristas, lacayos del imperialismo, y que entienda que Jorge Subero Isa es el responsable número 1 y que si se respetara, si tuviera un ápice de moral, no saliera a hablar de la crisis en la justicia. Bien, nos vemos mañana. Bye bye. Gracias, Piedmontaz.